Bien, tengan todos buenos días. Espero que hayan pasado un excelente fin de semana. Hayan aprovechado para descansar, dormir, comer. Hayan aprovechado para ir a votar. Ese día nos corresponde hablar acerca de, ponemos silencio por favor, ese día nos corresponde hablar acerca de un nuevo tema. Continuamos con el proceso de la nutrición a lo largo de los ciclos de la vida y como les he venido diciendo desde el inicio, todo eso es un proceso. Entonces vamos a continuar ese camino hasta llegar a la adultez mayor y vamos a ver este día la nutrición específicamente en la infancia y en la adolescencia. Bien. Sí. Vale. Pues sí, como objetivos, me he planteado básicamente 3 objetivos para que a lo largo de esta clase tratemos de desarrollarlos y uno de ellos es evaluar cuál es la influencia de la nutrición específicamente en los patrones de crecimiento en estos rangos de edad. Por otro lado, me gustaría que logremos identificar cuáles son todos los requerimientos nutricionales que ese rango de edad tiene. Y además, conocer cuáles son las dietas adecuadas. Esas dietas adecuadas tanto como niños y adolescentes para un correcto desarrollo y de manera general. El objetivo es que ustedes hagan dietistas y que puedan llegar a dar un plan de nutrición, ¿verdad? Para eso están las otras carreras, nosotros tenemos que conocer más que todo enfocado en la enfermedad. Pero para conocer la enfermedad, primero tenemos que conocer cuál es la normalidad de todo. Entonces, iniciando con la nutrición en la infancia, esta es una etapa bien complicada, porque venimos la infancia, yo la voy a abarcar a partir de los 2 años, hasta que finaliza aproximadamente a los 21 años. O sea, todavía seguimos siendo niños, ¿verdad? Hasta los 21 años. Entonces, esta etapa se caracteriza por algo bien importante, que es una pequeña extensión del crecimiento. Es decir, la infancia como tal dura desde los 2 hasta los 13, 14, 15 años aproximadamente, previo a entrar a la adolescencia. Entonces, vemos una pequeña diferencia en comparación a los primeros años de vida. Y eso es lo que les vengo a compartir acá. Bien, básicamente la infancia comprende desde los 2 años de vida hasta el inicio de la pubertad. Esta se caracteriza por ser una fase de latencia, y eso es lo que les quería mencionar. Venimos de una etapa de desarrollo sumamente rápido. O sea, los primeros 2 años de vida hay un crecimiento físico, un crecimiento fisiológico, anatómico sumamente rápido, que los padres pueden ver ese desarrollo y ese crecimiento de manera acelerada. Caso contrario, sucede acá en esta etapa de la vida. Esta entra en una pequeña fase de latencia, es decir, si la curva viene para arriba, se detiene un poco así en la parte más alta para poder pasar ese tiempo. Es una etapa de desarrollo que es bastante lenta, sin embargo, es de las más importantes para nuestro futuro. ¿Por qué es importante? Porque acá es donde nosotros tenemos nuestro crecimiento en todos los ámbitos de la vida. Desde el ámbito social, el ámbito físico, anatómico, en todos los ámbitos. Y de los más importantes es el ámbito social. Acá básicamente se desarrolla la personalidad de un niño. Pero, ¿por qué será eso importante en nutrición? Porque la personalidad de un niño depende de la manera en cómo éste se va a alimentar en el futuro. Entonces, acá nosotros vamos a aprender todas aquellas aberraciones o todas aquellas cosas buenas en la alimentación. Y esto depende mucho de nuestros padres. Entonces, depende mucho de la capacidad emocional y psicológica que tienen los padres para afrontar la etapa de estos chiquitinos. Entonces, una característica importante de esta etapa es que el peso aumenta aproximadamente de 2 a 3 kilogramos por año. Esto dependiendo, ¿verdad?, de la cantidad de consumo energético que los chiquitines tengan. Sin embargo, eso es lo normal. Además de eso, hay una media de crecimiento que de aproximadamente 6 a 8 centímetros de igual manera por año, y eso se va desarrollando a lo largo de toda esa etapa.
Paralelo a este crecimiento hay variaciones o cambios en el apetito. Esos cambios en el apetito son bien, bueno, más adelante se los voy a explicar más detalladamente, pero son bien determinantes, son sumamente importantes para el futuro desarrollo de los chiquitos. Lo que les mencionaba, realmente acá esa es una etapa que la composición corporal se mantiene bastante constante. Vamos a poder ver algunos pequeños cambios en relación a la proporción corporal, porque ya los chiquitos ya van a poder caminar, en teoría a esta edad ya pueden caminar, que eso representa básicamente su mayor actividad física, el aprender a gatear, caminar. De forma contraria que como era en la etapa previa, que su mayor gasto físico era la lactancia, el amamantamiento. Acá, si se fijan, ya un patrón de actividad un poco diferente, que eso, su cuerpo básicamente se prepara para eso. Su musculatura dorsal, torácica, se preparan para poder generar el centro de gravedad de los chiquitos y poder desarrollar todo lo que viene más adelante. Y eso lo hace a través de una correcta nutrición. Además de esto, es que la composición de la grasa disminuye bastante de manera significativa, por decirlo así, entre los 4 y los 6 años. Sin embargo, después viene algo que se conoce como un rebote adiposo. Si se fijan ahí, ustedes no sé si tendrán hermanitos o familiares chiquitos que les han visto toda su etapa de crecimiento. Ahora ya son unos rebeldes sin causa, adolescentes, ¿verdad? Pero cuando estaban chiquitos, si se fijan en un inicio, ellos en sus momentos pudieron haber estado hasta cierto punto delicados. Sin embargo, posteriormente hay un rebote adiposo. Ese rebote adiposo significa que hay aumento de los depósitos de grasa. Que esos aumentos de los depósitos de grasa es por el aumento de la energía que los chiquitos necesitan para su correcto desarrollo y para la etapa posterior. Entonces, después de los 6 años, aproximadamente a los 10, se da ese rebote adiposo. Entonces, el rebote se caracteriza por un aumento de peso corporal, tanto visual y como lo puede hacer por medio de las mediciones antropométricas. Hay bastantes diferencias entre la composición corporal de temprana edad, en tanto mujeres como hombres. Siempre la composición corporal de las mujeres es un poquito más adiposa que la de los hombres. Y además, la masa corporal magra por centímetro de altura es mayor en los chiquitos, en los hombres. Bien, el crecimiento y desarrollo en relación a la valoración de este crecimiento se puede hacer de muchas maneras. Se me olvidó traerles lo que le había dicho que le iba a traer. Pero son unas gráficas, a través de creo que la vimos en la clase pasada, si no me equivoco, les puse un ejemplo. Pero en esta gráfica es que nosotros tenemos la capacidad de poder evaluar el crecimiento y el desarrollo de los chiquitos. A través de estas gráficas, alguien mágico se la inventó y se le ocurrió hacerlo, podemos nosotros de manera súper fácil identificar si tiene un correcto desarrollo o no. Esas gráficas combinan bastantes medidas antropométricas, peso para la edad, talla para la edad, IMC, las diferentes mediciones antropométricas que ustedes ya bien conocen. Y una característica de esto es que las mediciones en esta edad se pueden realizar mediante algún tipo de ropa que sea bastante ligera. O sea, no es necesario desnudar completamente a los chiquitos, pero sí se puede utilizar cierto tipo de ropa ligera y sin mensaje. Además, esta relación entre peso y longitud o altura es bastante esencial, es bastante importante, porque eso nos va a permitir identificar ciertos patrones posteriores de los chiquitos. Es decir, si hay una alteración en esta relación, nos puede indicar que en un futuro puede haber más problemas o no, dependiendo de cómo salga esta medición. Y acá en esta edad es que nosotros vamos a encontrar todas estas tendencias, ya sean buenas en el crecimiento y desarrollo o ya sean malas. Entonces, quiero que me entiendan o quiero darme a entender que realmente lo importante de esta etapa es que básicamente acá nosotros desarrollamos nuestro futuro, así de sencillo. O sea, nosotros de lo que vivimos en esta etapa depende de nuestro futuro. Ya no se diga en aspectos nutricionales. Entonces, acá yo les traigo un pequeño ejemplo.
Ese ejemplo lo pueden encontrar en su libro de texto, y si se fijan son las curvas de desarrollo. Nosotros utilizamos básicamente las curvas de desarrollo que otorga la OMS, lo pueden encontrar en la IETI. Yo creo que ya van a conocer un poquito de eso, o si no es que ya lo conocen. Ahí están esas curvas de desarrollo y ahí las pueden identificar. Lo que yo les traigo acá, lo que les quiero enseñar, es que en la curva de ese chiquito que se evaluó, en la de peso para la edad, hay una pequeña alteración. Si se fijan, aquí va dentro de lo normal. Pero a partir de los 8 años, por ejemplo, él tuvo una cirugía. Entonces, a raíz de esa cirugía no se pudo recuperar adecuadamente, subió de peso y todos los problemas que acarreaba eso. Pero desde ese entonces, ya no pudo regresar. ¿Por qué? Porque está en la etapa donde uno forma sus patrones. Aparte de esa cirugía, ese chiquitín también tuvo problemas emocionales en su entorno familiar, problemas de divorcio, X, no había problemas. Entonces todo eso le afectó para que él ya no pudiera tener la capacidad de volver a la normalidad. Le costó unos 4 años aproximadamente poder recuperarse de esas alteraciones. Entonces, básicamente yo lo que le quiero enseñar es esto, que estas curvas nos permiten identificar todo ese tipo de alteraciones. Entonces eso se lleva en cada control. En cada control que tiene el chiquito, se tiene que ir marcando el puntito y ahí se va a ir marcando la línea o la curvatura o el patrón de crecimiento y desarrollo que él va a tener. Obviamente, si varía el del peso, va a variar el del IMC. Si se fijan, en la altura no hubo mayor cambio. Su principal problema fue en el peso. Algo bien importante es que a esta edad se puede presentar cierta recuperación. Si se fijan, a ese chiquillo le pasó a los aproximadamente 8 años, a los 12 ya estaba regresando a su patrón normal. Sin embargo, a mí me pasa eso ahorita y yo ya no regreso. O sea, yo me voy a conocer a San Pedro y Dios me lo bendiga. Porque los chiquitos tienen una capacidad bastante peculiar, que es la capacidad de recuperación. Presentan una velocidad de restablecimiento muchísimo mayor de la esperada, es decir, en cuestiones de tiempo. Y algo bien importante de acá también es que el grado de supresión de crecimiento depende de muchas cosas. Depende del momento en que se dé el problema. Aparte de eso, de la gravedad de ese problema. Depende también de la duración de la causa. ¿Sí? O sea, mientras más tiempo pase la causalidad de ese problema, más a largo tiempo nos va a causar problemas. Hay que erradicar de raíz la causa. Además, la recuperación y el crecimiento lineal alcanza su pico máximo aproximadamente 1 mes o 3 meses después de que inicie el tratamiento. Si se fijan, realmente es bastante rápido. Una recuperación nutricional en comparación a un adulto bastante rápido. Un adulto puede pasar hasta 1 año esperando que se pueda recuperar si ha estado demasiado, por ejemplo. Y las necesidades nutricionales en esta básicamente de la velocidad y la fase de crecimiento de recuperación en que se encuentre el infante. Bien, vamos un poco acerca del meollo de esta materia, que son cuáles son los requerimientos nutricionales de los infantes ciegos. Al final de esa parte yo les traigo como un pequeño cuadro resumen, ya digeridito, ¿verdad? Solo para que vayan viendo cuáles son básicamente las necesidades nutricionales. Busquen en internet, en Google, se encuentra bien fácil, se llaman las IDR de Canadá, IDR. Ahí ustedes van a ver unos cuadros y ahí les dicen todo, el valor mínimo energético, el valor ideal, el valor máximo de X o Y macronutrientes, micronutrientes. Ahí se van a dar gusto aprendiéndose esos valores. Bien, la energía básicamente en la infancia está determinada por el metabolismo basal, por la velocidad de crecimiento y el gasto energético que represente la infancia.
El metabolismo basal y la velocidad de crecimiento, esos son cuestiones bastante directas. Dependen bastante de la genética de cada infante en cómo ese se va a ir desarrollando. Entonces, el gasto energético depende más que todo de la actividad física que se pueda tener. Es decir, una familia sedentaria, el infante también va a ser sedentario. Entonces no se va a esforzar por realizar la mayor cantidad de actividad física, que en su momento es aprender a caminar, aprender a explorar el mundo. De los 1 a los 3 años, básicamente, esos son los requerimientos que hay que tener. Los requerimientos mínimos de carbohidratos tienen que ser aproximadamente 45-65%, grasas de 30 a 40, proteínas del 5 al 20. Eso va variando a lo largo de va avanzando las etapas de la vida. En el caso de las proteínas, esta se calcula a través de peso. Es decir, vamos a consumir determinada cantidad de proteínas por kilogramo de peso. Es decir, aproximadamente 1,1 gramos por cada kilogramo de peso del infante en la primera infancia. Pero al finalizar, las necesidades de proteínas van disminuyendo. Las necesidades proteicas en un inicio son bastante importantes, por lo que les digo todas las clases, ya no sé los chicos, es que porque las proteínas nos permiten el desarrollo estructural de los infantes. Además de eso, una característica bien importante es que realmente las carencias proteicas son bien poco frecuentes. Más que todo, como les digo, creo que el libro está basado en todo lo que sucede en Estados Unidos. Sin embargo, las necesidades proteicas se terminan cubriendo de una u otra manera, porque se consume bastantes carnes rojas, por ejemplo, bastante lácteos y bastantes fuentes de proteína. Básicamente son, en teoría, la fuente base de la alimentación de los estadounidenses. Hay problemas con las nuevas modas o los estilos de vida, mejor dicho, que puede ser el caso de la dieta vegetariana, que realmente no se suplementan adecuadamente. El problema no es tener una dieta vegetariana, sino que el problema es no suplementarse adecuadamente. ¿Okay? Aparte de esto, en esta etapa de la vida puede haber cierta variedad limitada de alimentos, por muchos factores. Muchos factores. Dentro de ellos es que para los niños en esa edad es bien complicado encontrar el gusto. O sea, ellos apenas aprenden a decir un par de palabras a esa edad. Entonces, se les nota o se les identifica el rechazo de ciertos alimentos a través de sus actitudes. Sin embargo, los papás pueden incluso llegar a preocuparse porque el niño deja de comer, pero es porque no hay una alternabilidad en la alimentación. Él siempre le pone los frijoles enteros con huevo duro. Entonces eso no se ve absolutamente nada atractivo para un niño. Y eso, bueno, ya se lo voy a explicar más adelante. Y los requerimientos básicos de proteínas de 1 a 3 años son del 5 al 20%, y de 4 a 18 años, un 10 o un 30% de la dieta total. Bien, acá les traigo yo un pequeño resumen, un cuadro, en donde pueden identificar básicamente el cálculo de cómo se realiza. Se fijan lo que les mencionaba, al inicio de la infancia, los requerimientos proteicos son mayores, y mientras va avanzando, estos requerimientos van disminuyendo. Bien, las necesidades nutricionales en relación a los micronutrientes y minerales es similar a lo que les estaba explicando en la clase pasada. Las deficiencias de hierro a esa edad puede que sean bastante comunes porque no hay una suplementación adecuada, no hay un consumo adecuado. A partir de los 2 años básicamente se deja de consumir, en teoría, se deja de consumir leche materna. No hay madre de culo que anda corriendo el niño como de 6 años, ahí se casa y va a tomar leche a amamantarse en lugar de tomar agua, ¿verdad? Y ahí sigue corriendo, créanme que eso pasa. Y además de esto, en esos rangos de edad pueden presentar un mayor riesgo de anemia básicamente por eso, porque no hay una adecuada asociación de la lactancia materna hacia la alimentación, completamente alimentación como tal. Entonces, al no existir una asociación correcta o una elección adecuada de alimentos, se pueden dar ese tipo de problemáticas.
Y las necesidades del hierro básicamente dependen de la velocidad de absorción y la cantidad fisiológica de hierro que maneja el linfano. El caso de calcio es bastante importante para la mineralización de los huesos, el desarrollo óseo. Aparte de esto, de igual manera, como todo, depende básicamente de la capacidad de absorción que se tenga de ese mineral en específico. Y eso lo podemos obtener de la leche y de sus derivados. Como les repito, realmente la sucesión de la leche materna a la alimentación normal es bien complicada. Entonces, hay veces que es un poquito extremista hasta cierto punto de disminuir la cantidad de leche, por ejemplo. Entonces, ahí hay que haber problemática, porque realmente la fuente principal de calcio en los infantes es de la leche baja, por ejemplo. Entonces, al no consumir los niveles adecuados, se vienen problemáticas de crecimiento, de desarrollo óseo, entre otros. Y en el caso del zinc, acá les traigo algo importante. En la carencia del zinc, vamos a identificar cuatro cosas en específico. En primer lugar, pueden haber problemas de crecimiento. Aparte de esto, del problema del crecimiento, hay un mal apetito. Y eso viene de la mano con lo siguiente. Hay un mal apetito porque los sabores no los pueden identificar de una manera adecuada. Entonces, si se fijan, hay tres cosas que se toman de la mano: sabores, mal apetito y crecimiento insuficiente. Si el infante no le gustan los sabores de lo que está consumiendo, entonces va a tener un mal apetito. Al tener un mal apetito, va a tener una dieta inadecuada, no va a consumir las cantidades energéticas requeridas, entonces va a tener un crecimiento inadecuado. Aparte de esto, la capacidad de exploración disminuye cuando hay una disminución de este mineral. Y algo problemático con este es que su fuente básicamente son los mariscos. Entonces, realmente los mariscos no son tan llamativos al paladar, hasta que uno ya se hace viejo, ¿verdad? Pero de niños les cuesta bastante que los chiquitines consuman ese tipo de alimentos. Entonces, por eso puede llegar a darse ese tipo de problemas. Y en el caso de la vitamina D, esa básicamente lo podemos obtener nosotros, nuestra fuente principal de vitamina D es el sol. Entonces, los infantes que tienen la dicha de tener unos padres que los sacan al parque, que salgan a jugar con ellos, que toman el sol, que disfrutan sus tiempos libres, no tienen ningún problema con ese mineral o con esa vitamina. Es importante y es necesario para la absorción del calcio. Entonces, la vitamina D y el calcio van de la mano. Además de esto, depende bastante de la localización geográfica y del tiempo. Por ejemplo, nosotros acá en el país creo que no tenemos mayor problema de raquitismo, porque vivimos en un lugar que es sumamente soleado, caluroso, en un país tropical, pero sin embargo hay bastantes países del primer mundo que sí pueden llegar a tener periodos extensos sin tener luz solar directa, o sea, ahí es donde se puede dar ese tipo de problemas. Y ese tipo de problemas se puede tratar o se puede beneficiar del consumo de leche enriquecida con vitamina D. La mayoría de las leches están enriquecidas con un montón de cosas. Y dentro de ellas está la vitamina D. Bien, acá también se van a dar cuenta que cuando le llegan a consultar en los controles de niños sanos, siempre van a pedir vitaminas, siempre. Mire, doctor, ¿qué vitamina es buena para que tome el niño? Mire, no es necesario siempre que haya una correcta alimentación. Si nosotros identificamos que hay deficiencia de algún tipo de vitaminas, ahí sí se tiene que suplementar de alguna manera. Caso contrario, las vitaminas no son golosinas. Sí parecen, ¿verdad? Bueno, no sé si ustedes conocieron las vitaminas que eran como de los picapiedras. Ya que no se cambian, ¿verdad? Pues, si se fijan, esas vitaminas se ven como golosinas, se ven como dulces, son de colores, se ven bastante atractivas. El sabor no me acuerdo si lo van a decir, pero, o sea, se ven bastante atractivas. Entonces, si usted lo pone esto al alcance de un niño, se le va a bajar toda la vitamina. O sea, aquí viene el problema de hipervitaminosis. Aparte de eso, otro problema
real es que si en un control de niño sano viene y se dice que el niño está bien, vean que todo bien, no necesita nada. Ahí se va a la mamá con la enfermera y dice, doctor, no me da nada de medicina para mí, y se van a dar cuenta. Entonces, nuestra cultura es problemática en ese sentido. Y nos va a acarrear bastantes problemas en los suplementos vitamínicos. Otra cosa de los suplementos es que hay que revisar bien de qué están compuestos, porque hay ciertos complementos, o sea, es imposible que tengan todos los requerimientos vitamínicos que necesita un niño. Entonces, estos se caracterizan o se especializan en un nutriente específico y otros. Por ejemplo, no sé, un suplemento vitamínico enriquecido con vitamina D o con hierro. ¿Tiene más vitamina D o más hierro? Pero los otros vitaminas o minerales los tienen más delgados. Entonces hay que fijarnos bastante en eso. Hay que ver bien las etiquetas, hay que conocerlas, y al conocer eso, depende de los requerimientos que tenga cada niño, nosotros le vamos a suplementar. Si es necesario, si es necesario. ¿Cuándo va a ser necesario? Acá les traigo ejemplos. Un niño con anorexia o que tiene un apetito bastante deficiente. Hay un niño con enfermedad crónica, niños que no consumen lácteos, por ejemplo, o niños con necesidades. Acá hay niños con necesidades es bastante general. Niños con necesidades, necesidades de la válvula. Bueno, me refiero a niños con necesidades en específico, es decir, necesidades económicas que no tienen la capacidad de generar alguna variabilidad en la alimentación, por ejemplo. Bien, acá les traigo el cuadro mágico que les dije. En ese cuadro básicamente yo les he resumido todos los requerimientos de los micronutrientes, macronutrientes más importantes, que considero que son más importantes, en los rangos de edad en específico. Pónganle bastante atención a eso. Por ejemplo, arriba, si se fijan bien, en el caso de los carbohidratos, son gramos al día. Son de 1 a 3 años son 130 gramos al día, no 130 miligramos, por ejemplo. Así que pónganle bastante atención a esos puntos. Bien, eso lo obtuve de lo que les dije, las INR de Canadá. Ahí está todo, de todas las edades y de todo el específico. Bien, los patrones de la ingesta. Los patrones de la ingesta en la infancia están determinados por múltiples cuestiones. Han cambiado al paso de los años. Somos una sociedad cambiante, variable, y vamos a seguir cambiando a lo largo del tiempo. No serían los patrones de ingesta o de nutrición que tengan las personas. Un ejemplo de eso son los refrigerios ocasionales. Decían mis abuelos que antes se daba lo que se comía, y los niños comían lo que el adulto comía y la hora que comía. Sin embargo, eso se identificó que realmente no es beneficioso para los infantes. Los infantes necesitan un mínimo de 4 o 5 comidas al día para poder suplir sus necesidades básicas. Y no solamente para suplir sus necesidades básicas, sino que también para que ellos identifiquen o encuentren cierta alternabilidad en la alimentación. Les he venido repitiendo esto de variabilidad, alternabilidad, porque para los niños la alimentación entra, bueno, como para todos, por todos nuestros sentidos. Sin embargo, los niños en especial entran más por el sentido del olfato y el sentido de la vista. Entonces, si nosotros les estamos dando alimentos que atractivamente no son atractivamente visuales para ellos, sin siquiera probarlos, ellos lo pueden rechazar. Y puede ser que sean, por ejemplo, verduras. Entonces, aquí entra bastante esa, ¿cómo se dice?, creatividad de los padres para poder desarrollar y para poder brindar la alimentación adecuada. Esa creatividad es bien importante a lo largo de toda esa etapa, porque si realizamos de manera adecuada todo, podemos hacer que a un niño le guste una verdura desde chiquito y no vamos a tener problemas más adelante. También lo mismo sentir el propósito de Wikil, por ejemplo, así todo aguado, acá se incluye el wikilito ahí con una susurrita. O sea, hay formas de hacerlo.
algo también muy importante es que al inicio de los niños consumen la cantidad necesaria. Es decir, antes de los 2 años son muy chiquitos y yo los voy a tratar y les voy a dar lo que necesiten. Sin embargo, a partir de los 2 años, esta concepción o esta idea cambia bastante. Entonces ya comienzan a disminuir los patrones de ingesta. Y eso realmente es culpa de los padres. Al disminuir los patrones de ingesta porque están cansados, por cuestiones económicas o X o Y motivo, pero a partir de los 2 años eso disminuye. Además, el apetito de un niño responde a muchas cosas y dentro de ellas está el patrón de crecimiento. Un niño que tenga un patrón de crecimiento menor va a comer menos. Eso tiene un componente bastante genético. Sin embargo, también puede estar alterado por ciertas enfermedades. Hay ciertas enfermedades que pueden hacer que el patrón de crecimiento o desarrollo disminuya, entonces por ende el apetito va a disminuir. Entonces, si se fijan, todo está básicamente de la mano. Bien, pero ¿cuáles son los factores que influyen en la dieta o en la ingesta alimentaria de los niños? Acá se los traigo: entorno familiar, tendencias sociales, mensajes de los medios, influencia entre iguales, enfermedades. Si se fijan, hay bastantes aspectos sociales acá. El entorno familiar, las tendencias sociales, el mensaje de los medios y la influencia entre iguales. Básicamente son 4 componentes sociales que están presentes dentro de nosotros y dentro de nuestra familia. Se yo identifico que al niño le cae bien comer, no sé, puré de papa con mucha pimienta, que le ayuda y le genera un adecuado crecimiento y desarrollo. Yo no sé qué enfrentarme para decirlo así. Entonces, esas tendencias nos afectan bastante. Entonces, son factores que influyen realmente y, en teoría, por lo ideal, es que los principales factores que influyen son las enfermedades. Las enfermedades llegan para estar y si no son tratadas nos pueden afectar bastante. Nos pueden llevar a tener bastantes problemas. Bien, acá como les decía, básicamente los niños en edad preescolar suelen pasar todavía bastante tiempo en casa, entonces ahí todavía nosotros lo podemos rescatar. Rescatar en el sentido de dar una buena alimentación. En esta edad se caracteriza bastante porque hay cierta libertad, pero no tanta como la hay en las etapas posteriores, entonces acá ellos van viendo como el alcance que uno de adulto tiene. Si yo rechazo este alimento y me dan otro, no hay problema que rechace, por ejemplo. Acá toman bastante en cuenta la importancia de los sentidos, que es lo que les estaba mencionando. O sea, la alimentación entra por todos los sentidos. Es importante que un bebé se siente en su silla a tocar el alimento, a sentirlo, a olerlo, a verlo. Todo eso es para que se desarrolle adecuadamente. Y un problema social que no solo se da en la infancia son los jugos. Los zumos artificiales son un problema sumamente grande en la nutrición, porque son contenidos de azúcar sumamente elevados, que son una bomba, ¿sí? Realmente. Básicamente, si se fijan acá, los zumos, acá dice ingesta de zumos, que son básicamente naturales, en teoría, deben limitarse a 120 a 180 ml al día en niños de 1 a 6 años. Una lata, ¿cuánto tiene? Una lata de jugo de X marca. Se quiere un montón. Y se la toman, o sea, le dan toda la lata así al niño, pero un vasito bonito para que se vea que es jugo natural, ¿verdad? Entonces, es un alto contenido de azúcar que a ellos les afecta y les puede llegar a padecer de cierta obesidad en un futuro. Porque acá es donde se desarrollan los patrones de crecimiento. Y en la edad escolar, acá hay un poquito más de influencia de los iguales, es decir, ya a esa edad de los niños de 6 años en adelante ya pasan bastante tiempo en la escuela. Ahí ya no solo depende de los padres, sino que ya manejen cierta cantidad de dinero, llegan, pueden comprar bastantes cosas, lo que quieran, lo que sea. Entonces, la influencia de los padres disminuye un poco, pero la influencia de los iguales aumenta. Entonces, acá, si nosotros establecimos buenos hábitos antes, buenos hábitos alimenticios, no vamos a tener problemas con ese caso. Sin embargo, siempre está la influencia que nos puede llevar a nosotros, es decir, en vez de comprar una manzana, prefiero comprar una leche. Cualquiera. Ya no te digo a un niño que ve que los demás niños hacen eso. Entonces, esa etapa también es un poco crítica en la alimentación de la infancia. Bien, vamos a acelerar un poquito porque me falta la adolescencia.
adolescencia todavía. Los problemas nutricionales son muchos, dentro de los cuales tenemos el sobrepeso, la obesidad, de manera contraria, el bajo peso, el retraso en el desarrollo, carencias de hierro, carencias vitaminales, carencias dentales por el consumo sumamente elevado de azúcares o de dulces, alergias, y es bien curioso también que la nutrición tiene bastante que ver con estos dos trastornos, con el déficit de atención y el trastorno del espectro autista. Nosotros podemos identificar ambas enfermedades, tienen un componente nutricional y es bien característico, por ejemplo, en el trastorno del espectro autista. Si usted, bueno, hay bastantes especialistas en esto, pero hay especialistas que dicen que usted, a la hora de dejar a un infante con su alimentación, ahí se pueden ver los inicios de ese tipo de trastorno. No le interesa la comida, o simplemente la ve, la ignora, y ahí van sacando ciertos componentes. Entonces, quiero que vean que la nutrición no solamente es necesitas energía ya, sino que tiene bastantes componentes importantes y múltiples enfermedades. Y les traigo otros ejemplos. Bien, vamos a pasar a la etapa más complicada de la vida, que es la adolescencia. Básicamente, los adolescentes comprenden un rango de edad desde 12 a 21 años aproximadamente. La adolescencia se caracteriza por muchas cosas, pero dentro de esas muchas cosas, de las principales son los conflictos. Los conflictos internos, los conflictos con externos, los conflictos con internos, los conflictos. O sea, esa etapa se caracteriza bastante por eso. Pero básicamente eso se da porque es una etapa de transformación. Acá nosotros tenemos la capacidad, o vamos a tener la capacidad de desarrollar lo que vamos a hacer en el futuro. O sea, los hombres y mujeres que son hoy dependieron bastante de esa etapa. Si son unos hombres y mujeres rebeldes, es porque en esa etapa no tuvieron ningún conflicto. Caso contrario, o están casi, bueno, están a la mitad de su carrera, si hubieran sido normales y hubieran ido en la carrera, ya se hubieran casi graduados, pero si se fijan, ya es bastante avanzado. Entonces tiene un nivel de madurez bastante grande. El hecho de tener ese nivel de madurez es porque en esa etapa ustedes tuvieron las guías adecuadas. Hay bastantes relaciones conflictivas, un crecimiento y desarrollo de manera contraria a la etapa anterior, aquí es bastante rápido, bastante desarrollado, los cambios físicos se ven y eso asusta a las personas. Y todo eso tiene bastante incidencia en la nutrición. ¿Por qué tiene bastante incidencia? Porque acá nosotros los patrones que aprendimos desde temprana edad los vamos a poner en práctica. Y vamos a ver si realmente son los patrones que yo quiero tener. Esto básicamente se divide en temprana, media y tardía, y hay bastantes cambios en diversas o en sus etapas. Si se fijan en las 3 etapas, hay un razonamiento abstracto, sin embargo ese razonamiento va evolucionando en cada etapa. Otra característica de esta etapa es la preocupación por la imagen corporal, cómo me veo, cómo me verán, y esto incide en la nutrición, porque si yo me veo en el espejo y yo me veo un poco gordito, me preocupa. Si me veo un poco delgado, me preocupa, quiero empezar a hacer ejercicio, quiero comer más. Si me veo un poco gordito, quiero hacer ejercicio, pero quiero comer menos. Entonces acá también se dan bastantes aberraciones en la nutrición o en la alimentación. Acá les traigo para que ustedes puedan identificar cuáles son los cambios que se pueden dar específicamente en cada una de estas etapas. Y pues estaba teniendo esta. Y acá les traigo más gráficamente para que puedan identificarlo. Las gráficas de algunos son mucho más fáciles de comprender. En esta, si se fijan, la edad está acá abajo y se dan los cambios que se pueden identificar en cada edad. De un lado están los cambios femeninos, de otro lado están los cambios masculinos. No les puse encabezado porque creo que es un poquito obvio cuál es cuál. Si se fijan, las mujeres desarrollan bastante más rápido que nosotros los hombres, y eso tiene un componente social bien importante, porque realmente si las chicas maduran bastante rápido, entonces ellas ya andan sumamente bien vestidas, que así todo bien en el colegio, mientras uno anda desarrollando con la pelota ya, todo sudado. Entonces eso es porque básicamente ellas desarrollan mucho más rápido que nosotros. Si se fijan en las edades, las mujeres básicamente entre los 9
10 o 14 años ya están pegando su crecimiento, los hombres a partir de los 12, 13 años. Entonces, son etapas de cambios. Es una etapa muy complicada, pero es bastante bonita de estudiar en todos los aspectos. Entonces, acá les traigo esto para que lo vean. Y quizás los principales cambios, o los cambios que más identificamos en esta etapa, son los cambios a nivel sexual. Por ejemplo, una persona que se le ocurrió gratificar esos cambios que se dan y se conoce como los estadios de Tanner. Los estadios de Tanner básicamente son 5 estadios en los que van especificando ciertas características o ciertos cambios que se dan tanto en hombre como en mujer. En el caso de la mujer, esas características se evidencian en las mamas y en el órgano genital. Y en el caso de los hombres, básicamente es en el órgano genital. Entonces, pueden ser cambios, por ejemplo, en la mujer son cambios en la mama, de crecimiento, con cambios de aparecimiento de vello púbico. En el caso del hombre, de igual manera, son cambios en el crecimiento de su órgano reproductor y crecimiento en su vello púbico. Entonces, depende de cada característica, nosotros vamos a identificar en qué estadio se encuentra. Esto lo van a utilizar bastante ustedes, porque hay ciertas enfermedades que se detienen en ciertos estadios. Y bien, acá más gráficamente les traigo para que nos quede todavía más claro, que las chicas son más adelantadas que nosotros. Si se fijan, hay un crecimiento básicamente lineal, el ocre de las chicas, y ese crecimiento se da mucho antes que el de nosotros los hombres. Entonces, si hay algo que perciben es eso, de que sepan que esos cambios pueden influir bastante en todos nuestros componentes y en esos componentes que están incluyendo. Las necesidades nutricionales van a variar bastante. Por ejemplo, acá la energía ya varía bastante en comparación a las etapas anteriores, porque acá nosotros tenemos un componente bien diferente, que es la actividad física. La actividad física ya no solo depende de querer amamantarse, ya no solo depende de querer dar un par de pasos, sino que la actividad física ya depende de muchísimas cosas. De querer correr, de querer hacer ejercicio, de querer hacer cuestiones de musculación, de todo tipo de actividad física. Y eso está influenciado por el líquido del tiempo, por la imagen corporal que ellos quieren tener, por ende las necesidades energéticas para aumentar. Básicamente la actividad física nosotros lo podemos dividir o tomar en cuenta en 4. Son sedentarios, son poco activos, son activos o son muy activos. Depende de la cantidad de ejercicio físico que realicen a lo largo de la semana. Acá nosotros tenemos que tener un control de peso y de IMC para poder evitar ciertos problemas, como es el caso de la obesidad, y hay muchos grupos de adolescentes que pueden estar en riesgo. Esos adolescentes que están en riesgo es por la misma situación, puede ser situación social, acá en nuestro país, situaciones de violencia, situaciones de pobreza, y entre muchos factores. Acceso a trabajo, por ejemplo, ya a esta edad, básicamente la mayoría de adolescentes en nuestro país ya está con un trabajo físico, por ende las necesidades energéticas aumentan. Y acá seguimos con el problema de los azúcares añadidos. Ese problema lo vamos a cargar toda la vida. Los jugos, los zumos, la azúcar, la coquita, es mucho mejor que tomar agua, ¿verdad? Pero en realidad, nutricionalmente hablando, no es lo correcto. Eso tiene demasiado azúcar añadido, entonces nos afecta demasiado por nuestro sistema. Y acá les traigo este montón de números. Y en este montón de números nosotros podemos ver básicamente cuáles son las necesidades energéticas estimadas que tienen de acuerdo a la actividad física que realizan. Es lo que les mencionaba. Quiero que les pongan bastante ojo a esto. Si se fijan, acá hay un asterisco. Me manda de aquí, asterisco, asterisco. Y aquí nos dice, las categorías de edad establecidas en función de los kilómetros que camina el individuo a 3-6 kilómetros por hora son iguales a tal. Si actividad tal. Y ahí nos van a dar los números. Entonces, esa cantidad de kilómetros que camina nos está diciendo si yo soy sedentario, si soy activo o poco activo. Ponganle bastante atención a eso. Acá están las necesidades para las mujeres. Se fijan, las necesidades varían en función del sexo.
Bien, lo mismo, para que ustedes lo vayan a revisar. Bien, en el caso de las proteínas son bastante importantes para un adecuado crecimiento puberal, por ejemplo. Además de esto, se calcula por kilogramo de peso corporal las necesidades de proteínas y un consumo insuficiente de la proteína puede llegar a dar problemas de crecimiento en esta etapa. Problemas de crecimiento, de desarrollo muscular, muscular. En el adolescente físicamente maduro, también puede llegar a dar pérdida de peso, pérdida de masa corporal, tanto magra, y alteraciones en la composición corporal. Las necesidades proteicas, como les decía, básicamente se calculan por gramo por kilogramo de peso. Acá se los traigo con diferentes edades para que aprendan a calcularlo. Esto de la CDL y IDL lo vamos a poder identificar en esas tablas que yo les mencioné. Eso sí les invito a que lo apunten. Creo que les puedo pasar el link para que lo revisen. Y otra cuestión es con los carbohidratos y las fibras. Básicamente estos son 30 gramos al día. Los adolescentes muy activos, porque realizan bastante actividad física, necesitan más carbohidratos al día, porque básicamente los carbohidratos son nuestra fuente de energía. Aparte de esto, en esta etapa, los cereales son una fuente bastante importante de carbohidratos. Nuestra alimentación a nivel nacional se basa en el consumo de cereales, entonces nosotros generalmente no solemos tener problemas con deficiencia de carbohidratos. Al contrario, tenemos problemas con el exceso de carbohidratos. Y la ingesta de fibra de los jóvenes suele ser baja. Eso básicamente porque no se consume la cantidad de frutas y verduras necesarias, sino que se prefiere consumir otro tipo de alimentos de origen animal, por ejemplo, o alimentos que tienen bastante contenido graso. Y acá les traigo básicamente las necesidades de los adolescentes. Bien, en el caso de las grasas, acá para las grasas en específico o de manera general no hay una cantidad específica que necesiten. Sin embargo, sí para los ácidos grasos esenciales, el linoleico y el linolénico, básicamente son cálculos que se hacen. Realmente la nutrición se basa en dos cosas, en definiciones y en cálculos. Entonces, estos básicamente son bien importantes para el desarrollo correcto o para la cantidad de energía necesaria para desarrollar su actividad física diaria. Y bien, acá de igual manera les traigo otros cálculos, números. Si se fijan acá, ya vamos a comenzar a ver bastante número. Entonces, básicamente la nutrición del adolescente y del adulto son bien similares. Entonces, se pueden calcular a través de toda esta cantidad de números que vamos a identificar. Bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de las conductas y hábitos alimentarios. Acá algo bien importante es el uso de suplementos. Por ejemplo, los chicos que inician a hacer actividad física de musculación empiezan a utilizar ciertos suplementos. Entonces, esos juegan un papel bastante importante en el desarrollo. Las comidas son bastante irregulares, no se consumen los 3 tiempos de comida. Muchos adolescentes no desayunan y eso puede traer bastantes problemas a lo largo de la vida. Muchos adolescentes prefieren no consumir dietas ricas nutricionalmente, sino que se prefiere consumir comida rápida o lo que sea rápido, o rapiditas, cuestiones de solamente al microondas, porque es mucho más fácil. Acá hay bastante independencia y muchos jóvenes comienzan a costearse sus cosas. Entonces es mucho más barato comprar panties que irse a hacer un súper completo. Comida rápida, como les decía, y las comidas familiares disminuyen bastante. Depende del entorno familiar y depende de cómo la familia se lleve. Eso puede ayudar a beneficiar bastante al adolescente. Las comidas en familia pueden beneficiar mucho en esta etapa de la vida.
pero realmente, o la mayoría de los días, lo que hace es poner una mesa frente al televisor. Lo que hacemos es poner una mesa frente al televisor y ahí comemos. Entonces, esto para los en esta etapa de inclusión de la vida puede afectarle bastante. Entonces, ya no puede estar comer en la casa, porque es lo mismo comer en la casa que comer en un restaurante. Entonces, eso es bastante importante. Y ya no sería la influencia de los medios de comunicación. El bombeo que recibimos en Instagram, en TikTok, en todas las redes sociales en las que pasamos, de comida rápida. O sea, literalmente yo tengo hambre, lo que es, ya me está saliendo una hamburguesa de Wendy's, así es súper buena. Y todos estos conductas y hábitos vienen desencadenados por la imagen corporal que tienen de sí. O sea, están sumamente influenciados por esa imagen corporal. Y aquí es donde comienzan a hacer ciertas dietas restrictivas que no son nutricionalmente adecuadas. Para poder nosotros valorar la nutrición, básicamente es igual, como el adolescente es igual a través de ciertas medidas con parámetros antropométricos, IMC, altura, talla, peso, todos los parámetros antropométricos, nosotros lo podemos realizar las mediciones correctas. A través de esas mediciones nosotros podemos ir clasificando dependiendo del valor que nosotros obtengamos y a través de ese valor que nosotros obtengamos podemos dar tratamiento nutricional dependiendo de lo que encontremos. Hay bastantes situaciones especiales, como es el caso de la dieta vegetariana o alimentaciones desordenadas. Hay muchos factores que pueden afectar. Acá, algo bastante importante que les quiero mencionar es que ya empiezan o inician los problemas, como hiperlipidemias, hipertrigliceridemias, todos esos problemas, hipercolesterolemias, porque acá nosotros venimos de un patrón desde la infancia y dependiendo de ese patrón, nosotros podemos llegar a tener esos problemas. Entonces, a la hora que ustedes evalúan como adolescentes, esa evaluación tiene que ser sumamente complementaria, desde el aspecto psicológico hasta recorriendo por el aspecto físico, emocional, social, sin olvidar la nutrición. Todavía estamos en una etapa de desarrollo, todavía nuestro cuerpo se está acoplando a lo que vamos a hacer de adultos, entonces sí necesitan poner bastante énfasis en la nutrición de los adolescentes. Entonces, si encontramos una alteración, esa alteración a esta edad puede tratarse con una nutrición adecuada. No siempre va a ser necesario fármacos. Sin embargo, hay situaciones especiales en las que sí son necesarias, la ley depende de cada quien. Entonces, todo eso es individual, es decir, depende de cada persona, de su genética, de su componente social. Y, por ejemplo, otro factor bastante importante es la actividad física. Acá ya comienzan los embarazos en la adolescencia, que eso nos acarrea otras problemáticas sociales, las que si podemos hablar no terminamos. Entonces, si se fijan en la adolescencia hay bastantes focos de interés. Entonces, no es como en la nutrición de la infancia, el niño no come, entonces el niño no. Acá es bien importante el aspecto social. Entonces, de todo eso, quiero que se lleven cuál es el proceso que hemos llevado hasta acá. Si no me equivoco, la próxima clase vamos a ver la alimentación del adulto mayor y quiero que entiendan todo ese proceso para que nosotros logremos cambiar. A ver, aquí está la bibliografía. Siempre el Kraus, acá son 2 capítulos. ¿Ya viene el proceso? Ay, no.